Listo. Entonces vamos a empezar con la sesión de hoy, que son nuevas características de la versión 5.1 de Apex. Y lo que vamos a ver entonces hoy son básicamente los nuevos componentes que ha adicionado Apex para esta nueva versión, como son la grilla interactiva, los gráficos basados en Oracle.jet, algunas mejoras en la productividad para el desarrollador, algunos cambios que ellos han hecho en las aplicaciones empaquetadas y un book que me pareció bastante interesante pues para que lo viéramos. Como tal, la grilla interactiva pues nació de una solicitud que hacemos nosotros como clientes de Apex para que no solamente pudiéramos tener de alguna manera la forma tabular con varias características, sino que pudiéramos ver un reporte interactivo más de una vez en una sola página y una forma tabular en más de un elemento. Esa era la forma tabular con la que se estaba manejando Apex, más o menos como hasta la versión 5. Entonces no tiene realmente mucha interacción con el usuario, simplemente permitía crear nuevos registros, pero nada más. No nos permitía ser, por ejemplo, un maestro de detalle o tener una mayor interacción a nivel de acciones dinámicas o de listas de valores. Era bastante básico este componente. Ahora, con la, con la incorporación de las grillas interactivas, pues es mucho más interactivo con el usuario, permite editar varios registros al mismo tiempo y lo más importante es que, pues a mi parecer, parece una integración entre el reporte interactivo y la forma tabular. Entonces, de esta manera podemos incluso tener mayor soporte en las acciones dinámicas, podemos incluso tener listas de valores en cascada, vamos a poder manejar el maestro detalle, que ahora se los voy a mostrar. Y si nosotros teníamos formas tabulares, pues la herramienta de actualización nos va a permitir actualizar esta forma tabular a una grilla interactiva. ¿Listo? Entonces nosotros podemos pasar de una grilla en una sola página, perfectamente, a tener varias grillas en varios niveles, tanto a lo ancho como en profundidad. ¿Listo? Y podemos hacer cualquier combinación que necesitemos. Podemos tener una sola grilla como maestra, 4 por ejemplo en este caso, que dependen de la selección que se haga sobre esta grilla, y hay 2 grillas que van a depender de una de estas, que es la hija, y una que solamente depende de otra. ¿Listo? Entonces aquí en este caso tenemos 3 niveles en profundidad y como 4 en anchura. ¿Listo? Entonces es bastante interesante. Yo por acá tengo un ejemplo. Tengo un ejemplo de una grilla interactiva en la que en los departamentos, estos departamentos son la maestra, empleados dependen de estos departamentos y usuarios por empleado van a depender de los empleados. Entonces, en el momento en que yo escoja alguno de estos departamentos, pues la lista de empleados se va a refrescar. ¿Listo? En el caso que hayan empleados en ese departamento. ¿Listo? Bueno. Entonces, si tenemos, por ejemplo, podemos ver los empleados, podemos parar sobre alguno de los empleados y ver los usuarios que tenga
este empleado registrado. Adicionalmente, esta grilla interactiva pues, nos va a permitir duplicar registros. Por ejemplo, en este caso yo podría duplicar este registro y simplemente cambiarle el nombre, por ejemplo. Vamos a cargarla nuevamente y entonces listo. Yo podría entonces refrescar. Yo podría refrescar y duplicar este registro, guardarlo. Listo. Ahí ya tendría entonces un nuevo departamento. Básicamente pues esto me puede servir cuando es mucha información y simplemente quiero cambiar uno o dos datos del registro. Aquí en este caso, pues en este ejemplo que yo les estoy pintando, tenemos 3 niveles en profundidad y el último nivel pues son los usuarios que están registrados para este empleado en las diferentes aplicaciones, aquí como lo pueden ver. Entonces yo podría adicionarle un nuevo rol a este usuario o bien podría quitarle los roles a este usuario. ¿Listo? Entonces, la manera como nosotros podríamos trabajar esto es bastante sencillo. Simplemente necesitamos indicarle en la propiedad de maestro detalle quién es la región maestra. Aquí en este caso, por ejemplo, le estoy diciendo que el reporte de empleados, su maestro es el departamento y en usuarios por empleado voy a indicarle entonces que la maestra son los empleados. Adicionalmente, debemos especificar cuál es la columna maestra. En este caso, vamos a estar relacionando todas estas tablas. Por ejemplo, la relación entre los departamentos y los empleados pues, es a través de una llave foránea, que es con el campo del número del departamento, y entre los empleados y los usuarios por empleado es con el número del empleado. ¿Listo? Entonces, de esta manera se crea la relación entre las regiones, que básicamente es la llave foránea que ustedes pueden ya tener definida dentro de la estructura de la tabla. ¿Listo? Eso por ese lado. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al uso de la grilla interactiva? Sí. Mira, viendo el esquema con esas grillas, me interesaría saber cómo sería para la validación de los datos. Un ejemplo, que uno de esos campos fuera un campo tipo email y que me validara que fuera un email correcto para todos los campos dinámicos, los que sean y los que se agregan. Listo, pues aquí dentro de las validaciones podrías adicionar esa validación. ¿Listo? Podrías crear una validación entonces puedes definir cuál región quieres validar. Por ejemplo, entonces serían los empleados. Podrías definir qué tipo de validación quieres hacer. Por ejemplo, entonces que retorne un error. Aquí definirías, pues en PL/SQL, qué características debe cumplir el campo y eso es todo. O sea, sería validar, simplemente utilizar con las validaciones. ¿Eso responde a tu pregunta, Alejandro? Sí, perfecto. Listo. Gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta con respecto a las grillas interactivas? Bueno, entonces digamos con los charts
Anteriormente los gráficos se manejaban con AnyChart. Antes, pues, más o menos como antes de la versión 5, todos eran AnyChart. Ahora, a partir de esta versión, casi todos los componentes ya están con Oracle Jet. Y Jet, que es la abreviación de JavaScript Extension Toolkit, que es una colección de varias librerías JavaScript que son open source y que facilitan la creación de aplicaciones que utilizan productos Oracle. Pues, básicamente. Lo que les puedo contar es que es altamente personalizable. Nosotros podemos incluso adicionar código JavaScript para que este código sea ejecutado en el momento que vamos a mostrar el gráfico, y podemos adicionar comportamientos interactivos a nuestros gráficos gracias a la interacción con las acciones dinámicas, y adicionalmente nos va a permitir que nuestros gráficos sean responsive design, o sea que se va a adecuar también a la pantalla tal cual como lo está haciendo ahorita los temas de Apex. Listo, entonces podemos crear varios tipos de gráficos. Por ejemplo, el Gantt y el Map Chart todavía se están manejando con AnyChart. De resto, todos son con Oracle Jet. Esperemos que en las próximas versiones ya todos estén integrados con Jet. Y estos son algunos de los componentes que podemos generar con Oracle Jet. Si ustedes quieren ver algunos ejemplos en Sample Charts, que es una aplicación empaquetada de Apex, pueden ver varios de los ejemplos que estos ya están integrados con Oracle Jet. Y pues hay, digamos que gráficos muy interesantes que antes nosotros pues ni siquiera se nos habían ocurrido porque no había la opción en los gráficos anteriores. Y adicionalmente estos gráficos pues son muy interactivos, como ustedes pueden ver. Podemos incluso, si le damos clic a alguna de estas burbujas, pues puede mandarnos hacia otra página o puede mostrar alguna información adicional, como lo estamos viendo acá. ¿Listo? Y con respecto al Page Designer, pues simplemente se adicionó este componente Component View, que es la vista por componentes, que es la forma como nosotros trabajamos antes Apex, en la versión 4, que teníamos que darle clic sobre algún componente y eso nos llevaba a una página donde podíamos editar. Básicamente darle clic a alguno de estos y nos llevaba a una página con esta información de acá. Y pues digamos que para mejorar la productividad de nosotros los desarrolladores se unió todo en un Page Designer, donde nosotros podemos ahora ver los componentes, una preview de cómo va a quedar la aplicación y de una vez editar las propiedades pues, de cada campo. En esta nueva versión 5.1 se añadió el Component View para darle como un tiempo de acople a los desarrolladores que estaban acostumbrados a trabajar con el Component View solamente. Entonces, igualmente nosotros podríamos trabajar el Page Designer viendo el Component View y dándole, si nosotros le damos clic a alguno de estos, pues aquí inmediatamente se van a refrescar para editar cada una de las propiedades. ¿Listo? Entonces, pues es como dos formas de ver la misma información, simplemente que depende de cómo se sientan a gusto para trabajar. Listo. Y bueno, lo único es que este Component View pues ya está obsoleto a partir de la versión 5.1 y a partir de la 5.2 ya no va a estar soportado y va a estar
completamente removido. En este momento, si ustedes quisieran trabajarlo, lo pueden activar cambiando las preferencias de usuario. Pero ya a partir de la 5.2 pues no va a aparecer el Component View. Y pues algunos, digamos que desventajas de trabajar con el Component View es que no soporta los gráficos JET y tampoco va a soportar la grilla interactiva. Entonces es algo pues que no es tan bueno trabajar con el Component View y es mejor adecuarse al Page Designer, que al fin y al cabo es mucho más eficiente para nosotros. Bueno, como ustedes siempre saben que ya nos están acostumbrados ahora con las varias aplicaciones empaquetadas que ya trae por defecto la instalación de Apex y que podemos instalar la que más nos interese, la que ustedes quieran. Entonces, ¿qué cambios hubo con respecto a estas aplicaciones? Hay unos cambios con respecto a la forma de iniciar las aplicaciones. Me va a preguntar cómo quiero trabajar la información, a qué control de acceso voy a utilizar, algunas características especiales de las aplicaciones, y me va a permitir personalizar como tal toda la aplicación. Incluso voy a poder escoger el tema que quiero utilizar para mi aplicación. ¿Listo? Hasta allí no ha cambiado mucho como tal en las aplicaciones empaquetadas. Por dentro, lo que han cambiado o han hecho un poco más de análisis para como tal las aplicaciones y en las consultas SQL. Con respecto al book que les iba a mostrar, bueno, no sé si ustedes han notado que si alguna vez habían tratado de utilizarlo, el Oracle Forms Migrations, que podríamos migrar formas de Oracle Forms o incluso de aplicaciones de Access. Entonces, por ejemplo, uno antes podría convertir las formas a XML y luego estas XML se convertían en una forma de Apex. Ahora pues ya no es posible, a pesar de que puedes crear el proyecto de migración, ya no lo puedes convertir a un proyecto de Apex. Curiosamente encontré que había un bug reportando que ya no había soporte para crear las aplicaciones de Access, pero pues no hay nada relacionado con la migración de las aplicaciones de Forms, aunque simplemente dijeron no, que no está soportado más, pero bueno, si existe un bug como tal para esta versión en la que dicen que ya no está soportado para Access y obviamente tampoco ya está soportado para Oracle Forms, si de pronto tenían esa duda. Bueno, no, eso era todo lo que les quería contar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto o alguna pregunta adicional de Apex. Ya les dejo el micrófono para que puedan preguntar. Ben, yo tengo una consulta. Al momento de querer migrarse de versión de la 5.0 a la 5.1, ¿qué tanto riesgo puede haber para parte de ese cambio? No te entendí bien. ¿Me puedes repetir, Alejandro? Vale, pues viendo que esa nueva versión tiene nuevos componentes y tiene nuevas plantillas y tiene nuevos elementos, me entra la curiosidad que tanto puede afectar el cambio de versión de la versión anterior a esta versión 5.1. ¿Qué tantos elementos se pueden ver afectados que dejen de funcionar, estilos, iconos, que pueda, digamos, poner una traba al momento de querer actualizar el IPS como tal? ¿Pero qué versión original tienes? ¿Qué versión original es tu aplicación? 5.0.03.
Ah, ok. No, o sea, de las 5 a pasar a las 5.1 no te va a generar mayores eh, problemas. Si la aplicación es de 4 para abajo, sí va a generar varios problemas. Pero no son problemas realmente graves. Eh, Tiene que ver cosas como que han cambiado las plantillas como tal, entonces ya te toca que hacer ciertos cambios o ciertos ajustes sobre la forma para que se vea pues de la forma como tú la tenías originalmente, pero la Ujú. funcionalidad y todo no se va a ver afectada, ¿ya? Ok. Simplemente lo ideal es que hagas el upgrade para que para que todo funcione de la manera correcta. Ujú. Ok. Otra Pero preguntita. en cuanto a seguridad, no, todo lo contrario. En esta última versión es mucho más, han incrementado mucho más seguridad que en las versiones anteriores. Mm, Dime. ¿Es posible yo coger una plantilla, por ejemplo, esta de la 5.1, que además deja de usar lo que es la parte de iconos del Phone Home, sino que ya implementa una propia LAPS? Digamos que en la 5.3 usa el Phone Home y en esta usa una diferente. ¿Es posible yo trasladar esa librería de, de iconos junto con el template a la versión 5.3? Mm, Creería que sí lo puedes hacer. Podrías Sí, ven, adicionar. sí, cuento porque tengo la pregunta, porque es que, digamos, donde yo trabajo, se hizo una presentación de un prototipo en una plantilla de IP 5.1, ¿verdad? Pero el cliente resultó con la versión 5.0. Entonces, en cuanto a los iconos, en cuanto a la plantilla, todo lo que tenía diseñado, pues cambió drásticamente, pues porque no soporta esa versión, lo que ya tiene la versión 5.1. Entonces, por eso es la inquietud que me surgió. Ya. Pues digamos que es algo muy específico que tendríamos que revisar exactamente si hay la posibilidad que hicieras eso. Básicamente tocaría investigarlo y mirarlo en detalle. Pero pues Vale. yo te diría que sí lo podría soportar. Pero ¿por qué no se puede subir entonces la versión de Apex? Porque digamos que pues en ese momento el cliente tiene muchas aplicaciones en esa versión, entonces digamos que pues está un poco escéptico en ese aspecto, entonces digamos que pues ahí digamos que hay que saber sustentar y argumentar digamos un sur de versión. Ya. No, pero o sea, simplemente si tú le demuestras que esta última versión es mucho más segura, seguro que la persona va a querer migrarse inmediatamente. Y si le demuestras todas Ujú. estas nuevas características que él puede lograr con esa versión, te va a decir inmediatamente que, que se pasa a la nueva versión. Sí, claro. Ujú. Sí, o sea, es que definitivamente en Apex no tiene sentido estar en una versión vieja. O sea, Ujú. no tiene sentido para nada. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, Alejandro? Eh, sí, digamos que lo poco que llego a trabajar en Apex, cosas que me han parecido curiosas o digamos un poco de dificultad, a pesar de que la herramienta, pues la idea es que sea sencilla, o sea, es una herramienta asistida, ahorra trabajo, ahorra tiempo, ahorra mucho esfuerzo. Me encontré con la parte de los web services, el ORS Oracle, la Ujú. configuración del entorno local, siempre me tomó un poco de tiempo configurarlo. Eh, digamos que en la parte de los PDFs también vi que la IP es muy limitada. Eh, Sé que funciona con otras opciones, que es con la Business, con la ORS, pero son simplemente para exportarlo las de las grillas. Y una función aparte, que creo que es un Apache POR, algo así, no se me olvidó en ese momento. Y indagando, investigando, encontré una solución que lo hacen a punta de PL, con paquetes, con soluciones, con la Ajá. integración de hacer reports. Y Ujú. ahora tengo el chicharrón de generar un Excel en Apex. ¿Sabes de pronto qué herramienta puedo utilizar o qué paquete poder investigar para profundizar sobre el tema?
No, exactamente no te sabría decir una herramienta específica para generar archivos de Excel. No. De pronto, a partir de PLSQL podrías generar un Excel. Ujú. Eso sí, Ah, eso sí lo podrías hacer. Pero desde Apex no te sabría decir si hay una herramienta. vale, sí, no, entonces voy a indagar pues por ese lado a ver qué puedo solucionar. Ok, bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario con respecto a Apex o cualquier cosa que tengan que comentar sobre el Meetup. Bueno, si no hay preguntas y si no hay comentarios, entonces les agradezco mucho por su presencia, por sus preguntas, por estar aquí y nos vemos en una próxima sesión. Que estén bien. Muchas gracias, igual que estés bien.